Bueno, entonces aquí, como les decía yo, entonces tenemos un cuadro completico con 6 preposiciones que pueden regir solo 2 casos, el acusativo y el genitivo, pero mucha atención, recuerden que esta zona rosácea que está aquí abajo habla de preposiciones que en la literatura clásica griega, es decir, diferente a la época del griego koiné, podían regir hasta 3 casos, es decir, hasta el caso dativo. Vamos a perí, un buen ejemplo de preposición que no cambia durante su escritura, independientemente de la palabra que siga, y que nosotros podemos verificar tanto en griego clásico como en griego koiné, con varios significados que un poco están conectados. Porque, por ejemplo, en el caso acusativo va a significar alrededor de o junto a. En cambio, en el genitivo, y muy parecido, se va a referir a acerca de o por motivo de. Vean que los dos significados alrededor de y acerca de son muy similares, porque hablan de la misma cosa, al menos de la misma idea. Cuando yo estoy caminando alrededor de una casa o cuando estoy hablando acerca de algo, de ese algo yo estoy como girando en torno. Entonces, la idea de Peri es, por ejemplo, ese movimiento físico que nosotros podemos tener en nuestra cabeza y que nos ayuda como a comprender qué es lo que pasa cuando utilizamos una preposición como estas, que también sirve para componer palabras. Por ejemplo, en español, ¿qué palabras tenemos con Peri? Perícopa, bravo. ¿Qué otra palabra? Peripatético. Los peripatéticos, que era lo que hacían. A propósito, tenemos peri y lo otro que hacían. Estudiantes de filosofía, ¿no? Sí, pero no todos los estudiantes de filosofía se les llama peripatético. Ah, exacto. Entonces miren ahí el significado de peri. Ir alrededor de, caminar alrededor de, lo cual se vuelve no solo un caminar en sentido físico, sino también en rodear, abordando un tema, en este caso filosófico. Y finalmente tenemos la preposición hypo, que sí cambia de la manera clásica, de acuerdo a la palabra que le sigue. Hypo, hyp y hyf. Ya ustedes tienen ahí la clasificación, de acuerdo al cuadro, saben cómo se debe escribir la preposición y mucha atención, porque aquí es una cosa muy interesante. Recuerden que en la última clase vimos que para identificar el agente de una proposición que ha sido formulada en pasivo, se utiliza esta partícula preposicional hypo, que puede estar escrita de 3 maneras: hypo, hyp o hyf. Entonces puede que ustedes encuentren esto de esa manera y tendrán que tratar viéndola, decir, esto tiene cara de preposición. Me estoy demorando incluso con esto para que ustedes lean conmigo las preposiciones, para que las visualicen, para que intenten viéndolas irlas reconociendo, porque si es el caso que yo coloco un texto mientras ustedes buscan, sepan, esto es una preposición, me voy a ir a los cuadros inmediatamente y puedan hallar el significado. Tenemos la preposición hypo, que cuando acompaña al acusativo puede significar bajo o debajo de. Y tenemos la preposición hypo acompañando genitivos con el valor de por o por medio de. Una palabra, por ejemplo, que esté compuesta en español con hypo, porque ya lo hemos visto hace un tiempo, al principio de nuestra lección o introducción al griego, utilicé una palabra para explicar algo con esta preposición. Si no se acuerdan, pues alguna otra palabra. Recordamos el término griego hypopótamos, referido al hipopótamo. Hypo sería debajo de, hipotamos, ya ustedes saben qué es lo que significa, ¿no? El río. Potamos significa río. Ahora movámonos, queridos muchachos, de mirar estas preposiciones que pueden acompañar sustantivos o incluso adjetivos que se encuentran
En esos casos específicos, es decir, el acusativo y el genitivo, movámonos ahora a las preposiciones que acompañan tres casos. Vamos a ver las tres primeras, todas ellas muy usuales. Y las traducciones son variadísimas. Aquí se necesita familiarizarse, un buen diccionario y mucha paciencia. Tenemos tres preposiciones, epi, para y pros. Mire, la primera cambia su ortografía dependiendo de la palabra que le sigue. Si la palabra que le sigue está en acusativo, mire lo que puede significar en, sobre, contra y hasta. Se dan cuenta que 4 conceptos de preposiciones de nuestra lengua española se encuentran en una sola preposición griega. En el genitivo, si está acompañando una palabra declinada en ese caso, puede significar en, sobre o en tiempo de. Y si acompaña, en cambio, y esta es la novedad porque rigen 3 casos, al dativo, los significados son muy parejos, muy parecidos, pero tendrán su propia connotación. También significa en o sobre, que son los conceptos que, observen, están acompañando acá nuestra preposición casi siempre. Y si esto es así, eso tiene un grande valor. ¿Por qué? Porque al menos en estas 3 preposiciones podemos tener ya un significado de base asimilado y lo que se venga, pues se vendrá. Si ya hay que especificar, usamos el diccionario. Entonces aquí tenemos en, sobre, junto a o por causa de. Quisiera decirles que esta palabra por causa de o esta expresión se puede hacer con diferentes preposiciones. Y aquí vale decir algo más que yo no he dicho, pues por motivo de lo que apenas estamos haciendo. Tengan una cosa, muchachos, que cuando se habla de preposiciones en la lengua griega, hay que tener en cuenta algo que de pronto sucede en algunos casos en nuestra lengua española. Yo no puedo utilizar cualquier preposición con cualquier verbo. A veces los verbos piden una preposición en específico y eso depende de la propia lengua. Esto es un tema que no alcanzamos a ver en esta introducción al griego y que nunca en una introducción se ve. Más adelante, ustedes con una gramática se podrán dar cuenta que algunos verbos piden específicamente el uso de una preposición. O sea que tampoco se pueden utilizar las preposiciones a la ligera. Tenemos la siguiente preposición para que cambia su ortografía cuando las palabras comienzan por vocal. Se vuelve par, par con apóstrofe. Si acompaña al caso acusativo, significa junto a lo largo de, más que, por encima de, contrario a. Al genitivo sería de parte de y al dativo con delante de y junto a. Y finalmente las preposiciones pros, la preposición, perdón, pros, que no cambia en su ortografía y que tiene muchos significados, a, para, a fin de, con, si la palabra está declinada en caso acusativo. Si en cambio genitivo, solamente para y por, y si acompaña una palabra en dativo, junto a y en. Palabras en nuestra lengua que tengan algunas de estas preposiciones, epi, para o pros. Muy creativo tú y de pronto es que estás muy preocupado por ella, pero no. Puede ser que estés sintiendo incomodidades, yo no sé, pues que puede suceder eso. No, la creatividad tuya un poquito va rayando ya con la fantasía. ¿Qué más? Epílogo. ¿Cómo, perdón? Prosa. No, la prosa no. Epílogo. Para Bravo, epílogo. Bravo, esa es una muy buena palabra. Epílogo. ¿A qué se refiere un epílogo, por ejemplo, en español?
Ustedes saben que es un epílogo. Padre, lo que aparece al final de un libro casi siempre, ¿no? Casi siempre aparece al final de un libro, pero ¿qué significará epílogo? O por ejemplo, epifanía. Ese epi, ¿a qué se refiere? Epifanía, epílogo. La revelación al final de los... Nosotros cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de la Epifanía, 6 de enero. o sea, la Epifanía sería la primera manifestación, pero en cambio el epílogo lo vemos al final de un libro. Entonces, la preposición epi no está para significar si hay algo primero o si hay algo último, sino si hay algo sobre todo. O sea, lo más importante. Entonces, Epifanía sería la manifestación privilegiada, más importante, y el epílogo sería esa palabra destacada que de alguna manera corona la cúspide de una obra literaria y por eso se coloca generalmente al final. Bueno, conocer también ayuda a conocer el valor, el sentido de las palabras, aunque en el tiempo una palabra puede, digamos, cambiar su sentido en dependencia del valor original. Nos quedan faltando otras preposiciones que ustedes ven acá. 4 preposiciones. ¿Qué pasa con estas 4 preposiciones que ustedes ven acá? Como ven, las últimas 3, meta, peri, po, ya la habíamos visto en el cuadro anterior. Recuerden que habíamos visto sus significados acusativo y genitivo en el cuadro de las preposiciones que rigen 2 casos. Pero había yo dicho que estas preposiciones son del mundo también del griego clásico. Y por eso en el griego clásico encontramos preposiciones acompañando un caso más, el dativo. Meta en dativo, cuando rige el dativo, tiene el valor de significar entre, en medio de o juntamente con. Peri significará en derredor de, cerca de, acerca de, a causa de. Casi que los mismos significados que tenemos en el cuadro anterior. Y chupo en dativo también va a significar bajo y debajo. Los mismos valores que tenemos cuando rige al caso acusativo. Entonces, realmente no es algo complejo. Pero atención, aparece en primera instancia una preposición también sombreada de esta manera. Quiere decir que esta preposición la vamos a encontrar como tal, una preposición en el griego clásico. Y que ya no funciona como preposición independiente en el griego koiné. En el griego koiné encontramos anfi, pero como prefijo o como preverbio, es decir, componiendo palabras. Pero bueno, si nos toca un texto de griego clásico, vamos a encontrar esta preposición anfi, que es también en nuestra lengua. Por ejemplo, ahorita miraremos para que vayan pensando qué pueden ser ejemplos de anfi. Atención porque tenemos anfi con doble escritura. Normalmente la escribimos hasta la iota, pero la iota puede dividirse cuando la siguiente palabra comienza por vocal o por ro con los diferentes espíritus. Se puede volver anf o amf. Si la palabra que sigue está en caso acusativo, va a significar alrededor de, acerca de, junto a, perdón, acerca de. Una cosa es cerca de y otra cosa es acerca de y relativo a. Cuando rige el genitivo tenemos los mismos valores, alrededor de, cerca de, acerca de, y si rige el caso dativo tendremos alrededor de, junto a, acerca de, a causa de. Lean y relean estas preposiciones porque ustedes se las van a encontrar. Vuelvo a repetir que los significados que estoy dando en estos cuadros no son en absoluto los únicos. Yo solo he sugerido los que a mi parecer son los más usuales. Ustedes van a obtener otros con la ayuda o el manejo del diccionario. En la mayoría de las lenguas, incluso en nuestra lengua española, esta es una de las categorías, como decía la clase pasada, una de las categorías más difíciles, sobre todo de comprender, porque ellas expresan diferentes conceptos,
crean diferentes relaciones, diferentes funciones. Y por el momento, el estudiante, ustedes deben asegurarse de hacer una lectura inteligente de ellas y comprender que el significado de las preposiciones varía de acuerdo al caso en el cual está la palabra que esa preposición está rigiendo. Si la acusativo puede significar algo, si está en genitivo puede significar otra cosa y en dativo. Además, entre las lecciones, como yo les decía, vamos a ir aclarando algunas funciones específicas. Como por ejemplo, ahorita Willis nos hacía la pregunta por ACE. Después de hacer otra cosa que haré, explicaré esa preposición, qué funciones tienes, para que veamos cómo se lee o cómo se estudia una preposición o en este caso un complemento preposicional. Porque las preposiciones, eso es lo que crean, complementos preposicionales. He dicho que las preposiciones se dividen en dos clasificaciones. Preposiciones propias, son todas estas que acabamos de ver. Ahora vamos a ver las preposiciones impropias. ¿Qué son las preposiciones impropias? Las preposiciones impropias se diferencian de las anteriores en que nunca estas preposiciones van a componer palabras. Estas solo las vamos a encontrar de manera independiente. Las anteriores también las podemos encontrar de manera independiente o componiendo palabras. Pero las preposiciones impropias solo las vamos a encontrar de manera independiente. Nunca como prefijos, nunca como preverbios. Y además solo pueden regir un caso. O el caso acusativo, o el caso dativo, o el caso genitivo. Este caso genitivo es el caso que mayoritariamente rigen estas preposiciones, como vamos a ver en la lista que les voy a dar a continuación. Yo he hecho un trabajo bastante pesado de extraer todas las preposiciones usuales que se logran rastrear en los textos. O sea que yo lo que estoy dando acá realmente es algo valioso porque es sintético y analítico. Y recorre la literatura clásica y la literatura de tipo Koine. ¿Cuáles son las preposiciones impropias? Son bastantes. Aquí tienen las primeras. La única que rige el caso acusativo es hos. Hay que tener en cuenta una cosa, y la propongo con la preposición hos. A veces las preposiciones también pueden ser conjunciones. Y a veces la misma partícula también puede ser adverbio. O sea, una sola cosa a veces puede prestar diferentes categorías gramaticales. En el caso de hos, aquí la estamos viendo como preposición que rige el caso acusativo, significando a, hacia y contra. Pero también tenemos hos como conjunción subordinante. Como no hemos visto hos como conjunción subordinante, entonces no nos preocuparemos sino de hos como preposición que rige acusativo. Y atención que hos tiene o no tiene acento. Y si no lo tiene, ¿cómo llamamos a una palabra que no tiene acento? Enclítica. Puede ser o proclítica o enclítica. En este caso, como se trata de preposición, la preposición tendría que ir ¿en qué posición? ¿En qué lugar? Antes. Y si está antes de la palabra, en el caso acusativo, para este ejemplo, entonces la preposición hos será proclítica o enclítica. Exacto, debe de ser proclítica, debe estar antes de, es decir, esta palabra depende del acento de la palabra que le sigue. Aquí simplemente voy a leer la siguiente preposición, jama. Jama va a regir el dativo y rige el dativo con estos valores, con o juntamente con.
Miren que estos conceptos ya están en las otras preposiciones, sin excepción alguna. Pero aquí los tenemos. Otra vez podemos utilizar unas preposiciones en particular porque en griego es necesario utilizarlas en su punto específico. El resto de preposiciones va a regir solo el caso genitivo. Y aquí las tenemos. Aneu, sin, excepto, lejos de. Una preposición muy usual, agri o agris, que significa hasta. Tenemos a dija, que solamente la encontramos en el griego clásico, para significar sin, diferentemente de, aparte de. Tenemos engus, que significa junto a. Tenemos ectos, que significa fuera de, lejos de, excepto. Tenemos emprosthen, que significa delante de. Antes la encontramos en ambos griegos, especialmente en el griego koiné. Tenemos géneca o géneken, que significa causa de. Tenemos entos, que significa dentro. Tenemos enopion, que lo vamos a encontrar muchas veces y ya lo hemos visto en los primeros textos que hacíamos nosotros para este curso de griego. Recuerden, Marcos capítulo 1 decía o se hablaba de uno que estaba delante de otro, de Juan el Bautista, enopion. Y también emprosthen lo hemos encontrado en las oraciones que hemos estado haciendo durante el año. Tenemos exo, que significa fuera de, y epano, que significa en o sobre. Aquí está otra lista. Mire que son muchas. Volvemos a tener eso o eiso, cualquiera de las dos escrituras está bien y significa fuera de. Tenemos geos, que significa hasta. Metaxu, que significa entre, en medio de. Megri o megris, que significa hasta. Opisfe, con una neoefelsística. Ustedes ya saben usar la neoefelsística, saben cuándo la deben de colocar. Y aquí tenemos el significado o el valor detrás de. Opiso, también lo encontramos mucho, sobre todo en el griego koiné, cuando se habla de ir detrás de Jesús, el discípulo. Opiso su, detrás de ti. Aquí tiene la palabra después de detrás. Es una preposición que vale la pena resaltar, porque si ustedes van a seguir con textos de orden bíblico del Nuevo Testamento y sobre todo evangélico, pues esta preposición es usual. Otra preposición usual, esperan, que significa más allá de o al otro lado. Plen, que significa fuera de, excepto. Esta es una también preposición que puede ser también conjunción, coordinante, adversativa. Es una conjunción copulativa. Los invitaría a que la señalen, a que la escriban en su cuaderno, porque reaparece como conjunción y es muy usual. Plen, fuera de, excepto como preposición, pero que como conjunción significa pero, sino, más, por el contrario, como conjunción. La veremos al final de esta clase. Tenemos poro, que significa más allá, adelante, lejos. Tenemos otra vez prosfe con neoefelsística, que significa delante de o a la cabeza de. Hypocato, una preposición medianamente usual que significa debajo de, bajo. Harin, que es una preposición muy significativa porque se parece a la palabra griega charis, que significa gracia. Charis, gracia. Y que por un proceso que no es posible explicar en este momento, deviene preposición harin, significando por causa de, a fin de. Y finalmente tenemos joris, que significa sin, aparte de. Estas son las preposiciones impropias y ese es su valor. Aquí no hay mucho que explicar. Aquí lo que hay que es aprender a utilizar todos estos cuadros que les vuelvo a decir son sintéticos, que ustedes lo pueden tener a la mano para buscar incluso más fácil estas palabras en el caso de hacer traducciones.
evitando así el engorroso o la engorrosa búsqueda de un diccionario. Pero en algunos momentos el diccionario será necesario porque algunos significados no están detallados en estos cuadros. Penúltimo tema que vemos hoy para que nosotros sepamos cómo utilizar las preposiciones o un poco cómo funcionan. Si yo siguiera este curso, digamos, durante otro año, ustedes verían que en cada lección yo me dedico a 2 preposiciones, 2 o 3 preposiciones. Aquí me voy a dedicar a 2 preposiciones. Una que está en el primer cuadro, que es una preposición que rige el caso acusativo, y otra que no está en ninguno de los recuadros. Porque yo les dije a ustedes que les proponía las preposiciones más usuales. Quiero decir que hay preposiciones menos usuales, pero que también están metidas en esta clasificación. Entonces he propuesto la preposición ana. Bueno, creo que en el primer cuadro sí la metí, pero generalmente las gramáticas no la van a encontrar metida en ninguno de los cuadros. Eis y ana, preposiciones propias. Vamos a estudiarlas un poco. Estas preposiciones nunca van a cambiar su ortografía, independientemente de la palabra que estén gobernando o rigiendo, o lo que esté después. Nunca van a cambiar, siempre van a ser eis, siempre van a ser ana. Y siempre van a regir los casos acusativos. Basta, ningún otro caso. Entremos a la preposición eis y vamos a entenderla. Primero que todo, eis es una preposición muy frecuente. O sea, no es una preposición que se pueda eludir. Una vez yo explico eis, esta preposición sí la deben de tener en su banco de memoria, porque aquí obviamente aparecerán muchas funciones de eis, como en el taller noveno, donde en una proposición eis significará algo en particular dependiendo de la función que esté cumpliendo. Entonces, eis como preposición frecuente la tenemos en todo el ámbito temporal del griego, sea clásico y sea koiné. Voy a llamar a algunos de ustedes para que lean las proposiciones que van a aparecer acá y para que analicemos algunas de ellas. Y voy a empezar con el que me aparezca primero en lista mía, a mis ojos, me aparece el primero que todo, John Wilmar Cardona Gómez, para que estés preparadito. A John Wilmar le va a seguir para que se vaya preparando también Betancur Mármol Andrés. John Wilmar, Betancur Mármol, luego nos iremos a Múnera Palacio Daniel, luego nos iremos a García Tobón Luis Felipe, luego a Restrepo Torres Anderson, luego a Barón Vaquero Cristian Camilo, y dejemos hasta ahí. Hay muchos ejemplos, ustedes van a leer y algunas cosas se las voy a preguntar para que se preparen. Bien, empecemos con eis. ¿Cuál es la primera función de eis? O la más importante de todas ellas. La principal función que tiene esta preposición es que está utilizada cuando, por ejemplo, yo tengo un movimiento que se expresa en un verbo. Entonces la preposición indica el movimiento del lugar, la dirección, la entrada, y se suele traducir con nuestras preposiciones a, hacia o en. ¿Me explico? Tengo que tener un verbo de movimiento. Eis funciona es con verbos de movimiento. Entonces yo digo, yo voy a casa. Como el voy implica movimiento, pues ahí tengo la preposición eis diciéndome que esa es la dirección, el movimiento del lugar que yo estoy tomando. O yo entro en casa. Como entrar implica un movimiento, utilizo la preposición eis que significa en. Yo entro en casa, estoy moviéndome. Por ejemplo, yo voy hacia el aeropuerto. El verbo de movimiento con la preposición eis que significa hacia. Tenemos un primer ejemplo en Marcos 1:12 y por favor, John Wilmar Cardona, que nos lea la siguiente frase.
No vaya a aparecer ya. Y hable. No prenda el micrófono, hable. Duro. Sí, escucho, hijo, dale. Kai enfus to neuma auton embarme hermón. Bien, Eremon. La lectura, Huyo Wilmar, ¿qué palabras reconoces? Neuma, ¿Qué significa? espíritu. Bravo. ¿Qué otra palabra reconoces? Yo creo que es desierto. Muy bien, Eremon es desierto. Es un artículo femenino. Muy bien, ten es un artículo y analicemos ese artículo en qué caso se encuentra. Ten, categoría gramatical, artículo, caso, género y número. Estamos hablando de esto que tenemos acá. Yo lo voy a ir rayando un poco para que yo, Wilmar, y así, muchachos, mucha atención porque con esto repasamos un poco todo. Dale, John Wilmar. Bueno, es un sustantivo. Perdón, ten es un artículo, me habías dicho. Es un artículo. ¿Sí? Está en acusativo. Acusativo. Significa ¿En qué género y en qué número? Es femenino. Muy bien. Singular. Y significa A esta palabra tú me habías dicho que significa desierto. Hagámosle el análisis morfológico. Entonces es un sustantivo. ¿En qué caso debería estar? Acusativo. Acusativo, muy bien. ¿Qué género? Neutro. No. Masculino. Bueno, ya pasaste por todos los géneros, pero mira, hijo, si tienes el artículo acá, Claro, es femenino, pues lo más lógico es que la palabra que está determinada tenga que concordar. Eso significa que se nos ha olvidado una palabra de la primera lección. Atención. Miren entonces que aquí tenemos la preposición eis e implicará un movimiento al desierto, hacia el desierto. Aquí tenemos hacia el. Ahora yo voy a traducir lo otro para no demorarnos mucho. Voy a buscar el verbo y ya ustedes ese verbo me lo puede clasificar. Tiene la forma de una terminación. Aquí tengo el núcleo del predicado. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Es un presente. ¿De modo? Indicativo, diátesis. Activa, persona. Singular. Primero, tercera singular de un verbo que de pronto no conocemos, pero que podemos definir porque podemos reconstruirlo. ¿Cuál sería el verbo en primera persona singular? Exacto, ahí lo dicen susurrantemente, ekbalo, que significa empujar, lanzar. Y ahora voy a traducir. Kai es ¿qué es lo que es? Una conjunción. Es una conjunción. Inmediatamente, voy a colocar acá. Inmediatamente el espíritu empuja el verbo a él, a Jesucristo, hacia el desierto. Aquí tienen ustedes esta frase. Inmediatamente, como han visto acá, inmediatamente el espíritu a él empuja hacia el desierto. Empuja implica movimiento, luego utilizamos la preposición eis, que ustedes se acordarán en la lección pasada, decíamos que es una preposición que indica movimiento de lugar. Bravo, John Wilmar, te agradezco mucho.
Otra función de EIS es indicar un movimiento, pero esta vez ya no en el espacio, sino en el tiempo. De manera que cuando lo traducimos corresponde a nuestra expresión hasta o hasta qué. Hasta qué. Tenemos esta frase, entonces me la lee por favor Andrés Betancourt. Ode upomeinas eis telos outus sotesetai. Socesetai, y por favor que aquí cometiste un anatema, que ¿cómo leíste esto? Jutos. Ah, mucho mejor. Recuerda que no es ou, sino jutos. Es mucho mejor, es más lindo. Bueno, aquí solamente puedes reconocer dos cosas. Bueno, o tres. ¿Qué tres cosas podrías reconocer acá? Pues el artículo ho. Bravo. También que estamos viendo pues a jutos. Bueno, jutos está en nuestro vocabulario. Bueno, la palabra eis que estamos, pues que la Bravo. estamos hablando. Esas son tres cosas que tú puedes reconocer. Podrías acordarte también de, que lo hemos mencionado como conjunción en la clase anterior y la volveremos a ver al final de esta. Como no puedes traducir, porque eso es lo que reconoces, paso yo a hacerlo. Bien, basta que ustedes vean esta conjunción acá. Nunca la puedo colocar al principio de la frase, sino que siempre la tengo que colocar en segunda posición. Aparte de eso, esto significa esto, lo siguiente. Esta, al traducir, la voy a colocar aquí. Pero el que persevere ¿hasta dónde? Telos de qué habla. Ustedes verán un curso o un tema dentro de la escatología que se llamará la teleología. Ustedes utilizan un aparato llamado teléfono o televisor. ¿Qué significará telos? Muy bien, este será salvado. Si he dicho será salvado, este verbo, ¿en qué voz se encuentra? Miren la terminación. Bravo, pasivo. Ahí tenemos otra frase. Entonces miren que no solo EIS se utiliza para recorrer o para medir la distancia o con ese valor de la distancia en el espacio, sino también en el tiempo. Gracias, Andrés. Ahora nos vamos a otro uso de EIS. EIS puede indicar la finalidad. Se hace algo con una finalidad y por eso se le suele traducir con nuestras expresiones para o para qué. Ahora entonces nos disponemos a escuchar a Daniel Múnera Palacio. Para o para qué. Finalidad. Y vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 32. Dale, Daniel. No escucho todavía. Ahí, padre. Sí, ya te escucho bien, hijo. El elufa, kalesai, dikaius, al hamartolus, eis metanoian. Cambiar un poco los acentos porque no dice metanoian, sino que dice
metanoia, Bueno, y arriba, kalesai. calesa, ¿Qué palabra reconoces, Daniel? Varias palabras puedes reconocer. metanoia, O metano, ¿ya la reconoces? ¿Qué es lo que significa eso? cambio, Muy bien, cambio. ¿Qué otra palabra que haya ahí la reconoces? mm, a ver, Si no reconoces, tampoco es un problema. no, La que tú quieras. no es que decayo. Bueno, yo te ayudo para no quedarnos acá. Tenemos la negación, que está en los vocabularios. No. Tenemos un verbo, kaleo, que también está en los vocabularios, significa yo llamo. Dikaios te podría sonar, pero no lo tenemos en los vocabularios, esto significa justo. Al, ya lo tenemos en los vocabularios, significa sino, pero. Y tenemos ya también en los vocabularios este adjetivo, jamartolus, que se refiere al pecador, a los pecadores. ¿Cómo traducimos esto? Lo traducimos así. No he venido. Miren, movimiento. Esto es un infinitivo. A llamar justos. Ya ustedes supondrán lo que sigue. Sino a pecadores. ¿Con qué fin? Para. Termínalo tú. ¿Cómo traducirías tú para que quede bien esto? ¿Para qué? Para convertirse o para el cambio. Para el cambio puede ser, está muy bien el cambio, para la conversión. Aquí está una frase. Eis, miren el otro valor. Lo hemos utilizado para las distancias espaciales, para los movimientos espaciales, para los movimientos en el tiempo, pero también lo hemos utilizado para hablar de la finalidad. Gracias, Daniel. Y nos preparamos con García. Atención, eis tiene otra función. Indicar relaciones, relaciones con algo. Y entonces, generalmente lo traducimos con expresiones que en español aluden a eso. Por ejemplo, respecto de, en relación con, por lo que atañe a, o simplemente con la preposición en. Vamos a ver un texto, Mateo 18:20. Pipe, dale, por favor, lee esto. Duo getreis siunegmenoi, eisto emon onum. Bravo. Atención, ¿qué palabra reconoces? ¿Puedes reconocer algunas? Duo, Muy bien. no se puede si de pronto ese siunegmenoi tiene que ver con sinagoga. Se parece, tiene que ver con ese valor, sí. Y onoma. Ónoma, bravo, reconoces ónoma. Recuerda que también tienes to, tienes Sí. eis. Y- Este ya ha aparecido en nuestra explicación de las conjunciones copulativas. Significa o. Entonces, traducimos dos o tres. Reunidos. En relación o simplemente en el nombre. Ese emón no lo hemos visto, son lo que llamamos nosotros los pronombres posesivos en el nombre mío. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Dos o tres reunidos en el mío nombre, pues porque así aparece. Lo que me interesa también que vean ustedes es que eis está gobernando el acusativo, artículo acusativo, pronombre posesivo en acusativo y esta declinación, que es la última que veremos en la última clase, la declinación neutra, que es muy fácil.
Es la más fácil de todas las declinaciones. Bien, 2 o 3 reunidos en el mío no. Bien, aquí tenemos entonces otra posibilidad. Ya van 4. Ahora veamos una quinta posibilidad de la preposición eis. Eis también puede indicar hostilidad. Es lo que nosotros utilizamos cuando hacemos uso de la expresión o de la preposición contra. Aquí tenemos 2 textos, entonces los 2 textos nos los van a leer el primero, Anderson Restrepo, y el segundo, Cristian Camilo Barón. Empecemos con Anderson Restrepo Torres. Lee, por favor, hijo. Posakis hamartesei. Ajá. M ho adelphos. Mu kai afeso auto. Ese punto y coma, ¿qué podría indicar al final? Que es una pregunta. Ah, entonces el tono también debería cambiar. Auto. Auto. Bien, Anderson, ¿qué reconoces acá? Padre, reconozco ahí adelphos. Bravo. Hamartesei. Bravo. Mu. Muy bien. El kai. Muy bien. El ho. Muy bien. Y el auto. El auto y obviamente el eis, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Y no reconoces esta de acá, después del eis. No, padre, no me acuerdo en el momento. Es como lo mismo del mu, es un pronombre. O sea que en palabras pobres reconoces casi todo. Necesitarías de otros elementos para poder traducir lo que nos queda faltando. Posakis es una interrogación. Significa cuántas veces. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a las traducciones habituales de nuestras vidas, perdiéndonos de cosas puntuales e interesantes que tiene el griego bíblico. ¿Cuántas veces? Hamartesei. Hamartesei es un verbo. Verbo, ¿qué valor tendrá Anderson? ¿Qué podría significar? ¿Cuál es el significado de eso? Padre, creo que viene de hamartolón. Sí. ¿Y eso qué significa? Si no estoy mal, es algo así o como culpa. Pero sí, más bien por el sentido de culpa que de arrepentimiento, porque recuerda que ahí hay como una contraposición. Es el pecado. Pecado. Exacto, es pecado. Entonces, ¿cuántas veces pecará contra M? ¿Qué es lo que significa? Es un pronombre, primera persona. ¿En qué caso está? Padre, creo que está en el caso. Sí, claro. Creo que está en acusativo, no me acuerdo. Pero por Dios bendito, no solo cree, sino que mira eis. Eis, ¿cuál es el caso que debe de gobernar? Genitivo. Tienen que poner... ¡Ay! Dios de amor. Ah, el acusativo, vean, es que me hizo dudar. O sea, me he demorado desde hace mucho rato y 2 clases diciendo que eis rige el caso acusativo para que tú me vengas a decir que es genitivo. Cambió el griego de tantos siglos en una sola clase. Significa a mí o contra mí. ¿Cuántas veces pecará contra mí quién? Creo que es el hermano. Muy bien, el hermano. El hermano mío. El hermano de mí, muy bien. Y Y esta padre que sigue, si no me acuerdo qué es. perdonaré, lo voy a traducir como perdonaré, pero realmente es más que perdonaré. Perdonaré, auto, me queda faltando. Perdonaré, eso es un genitivo. No. Bueno, es un dativo. Ah, bueno. Estás feliz con los genitivos. Dormiste con los genitivos hoy. Y perdonaré con él.
con él o para él. En este caso tengo que traducir a él por obligación, porque no tengo otra alternativa para acercarlo a un español decente. ¿Cuántas veces pecará contra mí el hermano de mí? Lo perdonaré a él. Bien, vámonos a la siguiente, que nos la leerá Cristian Camilo Barón Vaquero. Gracias, Anderson, la mayoría de las cosas muy bien y otras no tan bien. Espero que no me vaya a cambiar los valores en el examen. Ahora, Cristian Camilo Barón Vaquero, mentiras, Anderson, lo hiciste muy bien. Solamente hay que repasar un poco más. Cristian Camilo, léeme por favor acá. ¿Puedes ver esto? Jos, Sí. bueno, ahí dice Jos dan Bravo. blasfemese Ajá. eistoneuma to Sí. hakim. Bravo, bravo. ¿Qué palabra reconoces acá? Blasfeme, ¿cómo es? Bravo. Sí. Blasfemese, Una. sí. Neuma, Neuma. hagion, Bravo. eis, Bravo. to. Bravo. Mire que reconoce la mayoría de los textos. Eso significa que ya hay un buen camino. Solamente hay que aprender a analizar morfológicamente cada cosa para saber cada cosa cómo se debe interpretar. Jos es una terminación que ya hemos reconocido, que cuando aparece así se vuelve lo que nosotros llamamos una conjunción relativa y que generalmente la podemos traducir con el que. El que. Aquí tengo de nuevo la conjunción adversativa de, solamente que con apóstrofe. Aquí tenemos el significado pero. Obviamente, que es raro decir el que pero. En español decimos pero el que. Ajá. Atención, esta partícula que tenemos acá no la hemos estudiado porque forma parte de un engranaje muy complejo del griego. Blasfemese es un subjuntivo, pero el que, ¿cómo traduciríamos esto? El que blasfeme Bravo, el que blasfeme, eis, contra ¿contra qué? contra el espíritu, El espíritu, el santo, pues. bravo. Sí, es que así se debe hacer, así cita el griego los adjetivos. Recuerde que nosotros vimos ya hagios, hagia, hagion. Los adjetivos se declinan como los sustantivos. Entonces, si el adjetivo está para calificar a un sustantivo, me tengo que fijar el sustantivo en qué está. No lo clasificamos, pues porque obviamente solo podemos saber en qué caso está. Es lo único que podemos saber. Lo otro, no, porque obviamente, bueno, podríamos intuir varias cosas. Vamos a intentar intuir. Eis pide que la palabra que está después de él esté en qué caso. Acusativo. Entonces aquí tenemos un sustantivo, acusativo. ¿En qué género? Masculino. Hijo, si tiene el No, artículo. neutro. Ah, ojo Neutro, con perdón, eso. perdón. Ojo con eso. No, lo digo no tanto por ahora, sino, por ejemplo, en un caso como el examen, porque es que aquí están todas las claves. ¿Y en qué número? Singular. Muy bien, como esta palabra ya la conocemos, podríamos decir neuma, neumatostó. ¿Qué pasa? Tengo aquí el adjetivo. Esto es un adjetivo. No los hemos estudiado, hemos estudiado sus dinámicas, pero también podemos inferir. El adjetivo tiene que concordar con el sustantivo que califica en caso, género, número, y en este momento aquí tenemos la determinación. Por tanto, todo lo que tenemos acá
tiene que coincidir con lo que tenemos en neuma, es decir, tiene que ser acusativo, neutro, singular. ¿Ok? ¿Listo? Gracias, Cristian Camilo. Vamos a la última. Voy a pedir entonces otros 3 personajes que me ayuden con las lecturas y los voy a llamar a continuación. El primero de ellos va a ser Jordán Múnera. El segundo va a ser Carrillo Pérez José Rafael. Y el último va a ser Almarales Vargas Luis Eduardo. Vamos entonces con la última función de ACE. Esta es la última de ACE y con esta concluyo ACE. ACE también se puede encontrar a través de esta construcción. Tenemos ACE, la preposición, a la cual le sigue un artículo y luego le viene un verbo en infinitivo. Pongan atención porque es el descuido el que a veces los lleva a no responder a las preguntas. Esta construcción ACE, artículo neutro, obviamente en acusativo, y el verbo en infinitivo. Para denotar que la intención, yo voy a hacer esto para tal cosa, para cantar. Yo voy a hacer deporte para comer, como muchos de ustedes, que por eso hacen tanto deporte, para seguir comiendo. O también el hago una serie de acciones con un fin concreto. Vamos a leer Orlando Junior, Sabiduría 1.14, por favor. Ektisen gar eisto einai ta panta. Bravo. Mijo, ¿qué palabra reconoces si hay alguna palabra que reconozcas? Pare eisto ta. Creo que panta también. Recuerdo, sí, creo que sí, panta. Y no me rompas el corazón, pero si quieres, rómpemelo de una vez. ¿No te acuerdas de más? La verdad no, pero sí No hay sé problema. que sí. No hay problema. Ya quedas en cámara, registrado en YouTube, que tiene miles de televidentes, de seguidores. Recuerden darle a la campanita. Bueno, aquí tienen Einai. Einai es un presente, lo voy a decir de una vez, infinitivo, lo acabamos de decir, activo, del verbo eimi, que significa ser, estar. Esto ya lo habíamos visto precedentemente. Bien, aquí tenemos un verbo en auristo que no los hemos visto, pues porque no forma parte del currículum de este curso. Creó, aquí tenemos una partícula muy común en griego, en efecto o de hecho, creó para el ser, puedo traducir así, o creó para, puedo traducir que fueran, que más me sirva en español, a todas las cosas. Aquí tengo esta. Ve, la frase es un poco extraña, pero esto es eis, en esta formulación de eis más artículo en acusativo, más este verbo que se encuentra en infinito presente activo. Habla de finalidad o habla de intención o habla de resultado. Para que creó con la finalidad de que todas las cosas existiesen o fueran o para que todo tuviera el ser. Hay muchas maneras de traducir esto, pero aquí tenemos un eisto einai, es decir, que la preposición puede regir un artículo y un verbo en infinitivo. Vamos a la última preposición. Gracias, Orlando. Y es la preposición aná. ¿Qué es aná? Aná no es una preposición muy usual, pero puede aparecer. Tienes un atributivo.
y corresponde a lo que nosotros decimos en nuestra lengua española, cada uno o por persona. Cada uno o por persona. En Mateo 29 se dice, por favor, lee acá, voy a hacer un cambio. Ah, no, sí, es acá. Carrillo, Pérez, José Rafael, lee por favor esta frase. Kai espera un momento, padre, que no me dejo ver aquí. Yo lo espero. El Fontes hoy Heri ten en decaten Urán Elabón Ana de Narión. Bueno, no es fácil reconocer varias palabras acá, como ya se me está acabando el tiempo, lo hago yo, José Rafael, y me disculpas. Kai, vamos a decir lo que siempre decimos, y pasaron, este es el artículo, los, peri es una preposición que la he citado, la voy a traducir acá, los de alrededor de la, atención, la palabra acá, decimoprimera hora, y aquí recibieron ellos, Aná, cada uno que recibieron un denario. Recuerden el texto bíblico que hemos leído hace poco. Y finalizamos nuestra clase con una particularidad. Recuerden que Aná está acompañando al acusativo. Y finalmente queda este Aná, que se usa frecuentemente, una expresión que ustedes ven acá, anameson. Anameson está compuesto una preposición, Aná, preposición compuesta con un adjetivo. Este adjetivo significa medio. Y de esa unión entre preposición y adjetivo obtenemos estas traducciones por medio de, a través de, en medio de y entre. En menor medida esa última entre. Mucha atención porque anameson es una expresión que se suele encontrar, pero que en este caso no va a acompañar el caso acusativo, sino cuando encontremos anameson, la palabra que sigue tiene que estar en caso genitivo. Anameson, caso genitivo. Y mucha atención porque si tengo solo Ana rige acusativo, pero si tengo anameson, es decir, toda esta composición, va a regir el caso el caso genitivo, como observamos en Mateo 13:25. Le pido el favor para concluir, Luis Eduardo, lee por favor lo que tienes al frente de ti. Kai epesteiren Cisania. Ajá. Ana, Hana, Mesón, tú, Situ. Bravo. Hay palabras que se pueden reconocer. Yo creo que todos pueden reconocer esta palabra, zizania. Sí, padre, cizaña. Muy bien. Entonces vamos a traducir. De nuevo vuelvo. Kai, epesteiren significa sembró. Sí. Y sembró, cizaña. ¿Cómo es que traducimos? Anameson. Aquí tenemos los valores. Por medio de, a través de, en medio de o entre. Sí. Sembró, cizaña. En medio de, podría ser. Bien, en medio de. Recuerden que si es anameson, entonces la palabra tiene que estar en genitivo y lo está. Y está el artículo, sí, artículo genitivo. Del camino. O campo. Perdón, del trigo. Sí, tú es trigo. Aquí me he equivocado yo.
del trigo. Y aquí tenemos nosotros este uso de dos preposiciones, y así todas las preposiciones, muchas tienen muchas funciones como eis y otras tienen pocas funciones como Ana. Ana solo tiene el sentido distributivo, y en este caso cuando se vuelve Ana Mason se vuelve con ese valor de en medio de o de entre. Así funcionan el resto de las preposiciones. Un último tema queda faltando, muy pequeñito, para concluir esta lección. La concluiremos el jueves, si Dios así lo quiere. Les deseo un buen estudio. Recuerden que el taller ya está en la plataforma para que lo puedan ir realizando. Les agradezco este rato de clase y les deseo un feliz día, si así Dios lo quiere.